La atención que la televisión italiana ha dedicado a Pedro Sánchez no es un gesto anecdótico ni una simple curiosidad mediática, sino un síntoma claro de un cambio profundo en el equilibrio político europeo. Que desde fuera de España se destaque a un presidente del gobierno por plantar cara a Trump y liderar Europa, revela hasta qué punto el contexto internacional ha modificado las coordenadas del liderazgo político. Desde una perspectiva de izquierdas, este reconocimiento externo no debe analizarse como propaganda complaciente, sino como una señal de que existe un vacío de liderazgo que algunos actores comienzan a ocupar. Durante años Europa ha vivido instalada en una especie de parálisis estratégica. Las grandes decisiones se aplazaban, el consenso se reducía a mínimos tecnocráticos y el liderazgo político se diluía entre declaraciones prudentes y equilibrios frágiles. En ese escenario, la irrupción de un discurso claro frente a Donald Trump resulta especialmente significativa. Trump representa una visión del mundo basada en el unilateralismo, la confrontación permanente y el desprecio por las reglas comunes. Plantarle cara no es solo un gesto simbólico, es una toma de posición política con consecuencias reales. La televisión italiana subraya precisamente ese punto. Pedro Sánchez no se limita a gestionar lo inmediato, sino que asume un papel activo en la redefinición del lugar de Europa en el mundo. Desde la izquierda, este enfoque resulta especialmente relevante porque rompe con la idea de que los países del sur de Europa están condenados a un papel secundario. Durante décadas España, Italia o Grecia han sido tratadas como alumnas díscolas dentro de la Unión Europea, obligadas a cumplir directrices dictadas desde el norte. Que ahora desde Italia se reconozca a un líder español como referente europeo indica un cambio de percepción importante. El reconocimiento internacional no surge de la nada. Pedro Sánchez ha construido su perfil europeo a partir de una combinación de pragmatismo y posicionamiento político claro. Frente al ruido constante del trumpismo, ha optado por defender el multilateralismo, la cooperación internacional y la autonomía estratégica europea. Desde una perspectiva de izquierdas, este enfoque no es neutral, implica apostar por un modelo de relaciones internacionales que prioriza la negociación frente a la imposición y la defensa de lo público frente a la lógica puramente mercantil. Cuando la televisión italiana habla de plantar cara a Trump, no se refiere solo a declaraciones concretas, sino a una actitud política sostenida. Trump simboliza una derecha global que cuestiona abiertamente los consensos democráticos, el papel del Estado y los derechos sociales. Oponerse a ese modelo implica asumir riesgos, especialmente en un contexto donde el poder económico y mediático suele alinearse con las posiciones más conservadoras. Desde la izquierda, el hecho de que Sánchez haya mantenido ese pulso sin caer en la provocación ni en el seguidismo es un elemento central de su proyección internacional. El liderazgo europeo no se construye únicamente desde las grandes potencias tradicionales. Alemania y Francia han monopolizado durante años el relato del liderazgo continental, pero su capacidad de iniciativa se ha visto erosionada por crisis internas y por una creciente desconexión con amplios sectores sociales. En ese vacío, figuras como Pedro Sánchez encuentran espacio para articular un discurso alternativo. La televisión italiana percibe este movimiento y lo interpreta como una oportunidad para reequilibrar el eje europeo hacia posiciones más sociales y menos austeritarias. Desde una perspectiva de izquierdas, resulta especialmente relevante que este reconocimiento venga de Italia, un país que ha experimentado de forma intensa las consecuencias de las políticas de austeridad y la inestabilidad política. Que los medios italianos valoren positivamente un liderazgo español indica una identificación con un modelo que combina estabilidad institucional y políticas sociales. No se trata de idealizar, sino de reconocer que frente al autoritarismo de derechas y al neoliberalismo más duro, existe una alternativa europea que comienza a ser visible. La figura de Trump actúa en este análisis como un espejo deformante. Su estilo agresivo y caótico ha obligado a muchos líderes a definirse por contraste. Algunos han optado por imitarlo parcialmente, otros por callar y adaptarse. Pedro Sánchez, en cambio, ha elegido confrontar desde la firmeza institucional. La televisión italiana destaca esta elección porque rompe con la lógica del miedo que Trump ha intentado imponer en las relaciones internacionales. Desde la izquierda, esta firmeza es clave para defender un orden internacional basado en reglas y no en imposiciones. El liderazgo europeo que se atribuye a Sánchez no debe entenderse como un título formal, sino como una capacidad de influencia. Influir implica marcar agenda, proponer marcos de debate y articular alianzas.
En los últimos años, España ha ganado peso en debates clave como la transición energética, la respuesta a la crisis económica y la defensa de los derechos laborales. Este posicionamiento no pasa desapercibido fuera de nuestras fronteras. La televisión italiana lo recoge porque conecta con preocupaciones compartidas por amplios sectores de la sociedad europea. Desde la izquierda, es importante subrayar que este reconocimiento internacional también tiene una dimensión interna. Durante mucho tiempo, parte del debate político español ha minusvalorado cualquier logro exterior, reduciéndolo a propaganda. Sin embargo, el respeto que un país gana fuera de sus fronteras tiene efectos directos sobre su capacidad de negociación y sobre la percepción que la ciudadanía tiene de sus instituciones. Que desde Italia se valore el papel de Sánchez refuerza la idea de que España no es un actor marginal, sino un país con voz propia en el escenario europeo. El contraste con Trump es especialmente elocuente porque pone de manifiesto dos modelos de liderazgo opuestos. Mientras Trump basa su poder en la confrontación y el desprecio por los consensos, Sánchez apuesta por la construcción paciente de acuerdos. La televisión italiana no alaba el espectáculo, sino la capacidad de sostener una posición coherente en un entorno hostil. Desde una perspectiva de izquierdas, este tipo de liderazgo es imprescindible para afrontar desafíos globales que no admiten soluciones nacionales aisladas. El reconocimiento mediático internacional también refleja una cierta nostalgia por una política que vuelva a tomarse en serio los problemas reales. Frente al ruido constante y la provocación vacía, se valora la capacidad de gobernar y de ofrecer estabilidad. Pedro Sánchez no es un líder perfecto ni infalible, pero representa una forma de hacer política que contrasta claramente con el caos trumpista. Desde la izquierda, este contraste es fundamental para explicar por qué su figura despierta interés fuera de España. La idea de que Sánchez lidera Europa debe entenderse en clave de proceso, no de resultado cerrado. Europa atraviesa una crisis de identidad profunda, atrapada entre la presión de las derechas autoritarias y la falta de un proyecto social ambicioso. En ese contexto, cualquier liderazgo que apueste por reforzar el pilar social europeo y por una política exterior autónoma adquiere relevancia. La televisión italiana percibe en Sánchez a uno de los pocos líderes dispuestos a ocupar ese espacio. Para comprender por qué la televisión italiana sitúa a Pedro Sánchez como un líder capaz de plantar cara a Donald Trump y de asumir un papel central en Europa, es necesario analizar con más detalle el contexto político europeo y las decisiones concretas que han ido configurando esa percepción. Desde una perspectiva de izquierdas, este reconocimiento no se explica por un gesto aislado ni por una operación de imagen, sino por una acumulación de posicionamientos que contrastan con la deriva autoritaria y reaccionaria que avanza tanto dentro como fuera del continente. Europa vive un momento de fragilidad estructural. Las crisis encadenadas de la última década han dejado un terreno fértil para el crecimiento de las derechas extremas, que se alimentan del miedo, de la inseguridad económica y de la sensación de abandono institucional. En ese contexto, la figura de Trump actúa como un catalizador global. Su estilo político no solo ha impactado en Estados Unidos, sino que ha servido de referencia para fuerzas reaccionarias europeas que buscan debilitar el proyecto comunitario desde dentro. Plantar cara a Trump implica, por tanto, plantar cara a una forma de entender la política que amenaza directamente la cohesión europea. La televisión italiana reconoce en Pedro Sánchez a un dirigente que ha entendido esta dimensión del problema. Frente a la tentación de replegarse o de contemporizar con el trumpismo, Sánchez ha optado por una defensa clara del multilateralismo y del papel de Europa como actor político autónomo. Desde la izquierda, este posicionamiento es clave porque rompe con la lógica de subordinación que durante años ha caracterizado la relación entre Europa y Estados Unidos. No se trata de antagonismo gratuito, sino de afirmar que Europa debe tener voz propia. Uno de los elementos que más valora la prensa italiana es la capacidad de Sánchez para articular alianzas. En un escenario fragmentado, el liderazgo no se impone, se construye. España ha jugado un papel activo en la búsqueda de consensos en materias como la política energética, la respuesta a la inflación y la defensa del empleo. Estas posiciones han conectado especialmente en países como Italia, donde el debate sobre la justicia social y el papel del Estado ha vuelto con fuerza tras años de políticas neoliberales. Desde una perspectiva de izquierdas, resulta significativo que este liderazgo se base en políticas concretas y no solo en discursos. La defensa del salario mínimo, la apuesta por la transición ecológica justa y la reivindicación de una Europa más social no son eslóganes vacíos, sino ejes que han marcado la acción política del gobierno español.
La televisión italiana no alaba a Sánchez por su carisma personal, sino por su capacidad de representar una alternativa real frente al discurso de Trump y de la derecha europea. El contraste con otros líderes europeos también explica este reconocimiento. Alemania, tradicional motor del proyecto comunitario, atraviesa una etapa de repliegue y dificultades internas. Francia, por su parte, vive una polarización creciente que limita la capacidad de su liderazgo para proyectarse como referente. En este contexto, figuras como Sánchez adquieren mayor visibilidad. Desde la izquierda, este desplazamiento del centro de gravedad europeo abre una oportunidad para reequilibrar el proyecto comunitario hacia posiciones menos dogmáticas y más sensibles a las demandas sociales. La televisión italiana subraya además el valor simbólico de que sea un país del sur de Europa el que asuma este papel. Durante años el sur ha sido señalado como problema, nunca como solución. La crisis de la deuda consolidó estereotipos que aún pesan en el imaginario europeo. Que ahora se reconozca a un líder español como referente rompe con esa narrativa y reivindica la capacidad del sur para proponer alternativas. Desde una perspectiva de izquierdas, este cambio de relato es profundamente político. Plantar cara a Trump no significa ignorar su influencia, sino establecer límites claros. Sánchez ha defendido públicamente la necesidad de respetar acuerdos internacionales, de combatir el negacionismo climático y de proteger los derechos humanos. Estas posiciones chocan frontalmente con el discurso trumpista, que desprecia los consensos globales y prioriza intereses económicos inmediatos. La televisión italiana destaca esta firmeza porque responde a una preocupación compartida en muchos países europeos ante el avance de la ultraderecha. El liderazgo europeo que se atribuye a Sánchez también se construye en el terreno de la credibilidad. Frente a líderes que prometen mucho y cumplen poco, Sánchez ha demostrado capacidad de gestión en contextos adversos. La respuesta a la crisis económica, el refuerzo del Estado social y la estabilidad institucional contrastan con el caos permanente asociado al trumpismo. Desde la izquierda, esta combinación de firmeza política y gestión pragmática es una de las claves de su proyección internacional. La mirada italiana no es neutra. Italia vive una tensión constante entre fuerzas progresistas y una derecha radicalizada que observa con simpatía a Trump. En ese escenario, la figura de Sánchez funciona como contrapunto. Representa la posibilidad de gobernar sin ceder al autoritarismo ni al populismo de derechas. Desde una perspectiva de izquierdas, este contraste explica por qué los medios italianos prestan atención a su liderazgo, porque encarna una alternativa que muchos desearían ver consolidada en su propio país. El reconocimiento internacional también tiene una dimensión estratégica para Europa. Frente a un mundo cada vez más multipolar, la Unión Europea necesita definir su papel. Sánchez ha defendido una Europa capaz de dialogar con todos los actores sin someterse a ninguno. Esta idea conecta con una tradición de política exterior europea basada en el equilibrio y la cooperación. Desde la izquierda, esta visión es esencial para evitar que Europa quede atrapada entre el autoritarismo estadounidense y otras potencias emergentes. La televisión italiana destaca, además, la coherencia entre el discurso interno y el externo de Sánchez. No se presenta como líder europeo solo fuera de España, sino que articula ese papel desde políticas nacionales que refuerzan su credibilidad. Desde una perspectiva de izquierdas, esta coherencia es fundamental para evitar el descrédito que sufren otros dirigentes cuando sus discursos internacionales no se corresponden con su práctica interna. El papel de España en Europa ha cambiado notablemente en los últimos años. De ser un país que seguía las directrices marcadas por otros, ha pasado a participar activamente en la definición de agendas. La prensa italiana interpreta este cambio como un signo de madurez política. Desde la izquierda, esta evolución demuestra que es posible recuperar soberanía y protagonismo sin romper con el proyecto europeo, sino transformándolo desde dentro. El contraste con Trump vuelve a ser clave en este análisis. Mientras Trump representa un liderazgo personalista, basado en el conflicto permanente, Sánchez encarna una forma de liderazgo más colectiva y dialogante. La televisión italiana valora esta diferencia porque responde a una necesidad europea de estabilidad en un momento de incertidumbre global. Desde una perspectiva de izquierdas, esta estabilidad no es conservadurismo, sino la base para impulsar transformaciones profundas. Este segundo bloque del guión profundiza en las razones políticas y estratégicas por las que la televisión italiana reconoce a Pedro Sánchez como un líder europeo capaz de plantar cara a Trump.
El reconocimiento de la televisión italiana a Pedro Sánchez como un dirigente que planta cara a Donald Trump y asume un liderazgo europeo no solo habla del presente, sino que apunta directamente al futuro del proyecto europeo y a la batalla ideológica que se está librando en el continente. Desde una perspectiva de izquierdas, este reconocimiento adquiere un significado especial porque se produce en un momento de máxima tensión entre dos modelos antagónicos de organización política, económica y social. Europa se encuentra en una encrucijada histórica. Por un lado, el avance de las derechas autoritarias, que miran a Trump como referente, amenaza con desmantelar los pilares del Estado social y con vaciar de contenido la democracia liberal. Por otro, existe una demanda creciente de políticas que ofrezcan seguridad material, derechos y estabilidad en un mundo cada vez más incierto. En este contexto, el liderazgo que la televisión italiana atribuye a Sánchez no es solo una cuestión de prestigio personal, sino la expresión de una necesidad política real. Plantar cara a Trump significa, en términos europeos, rechazar la lógica del sálvese quien pueda. Trump representa una visión del mundo donde los acuerdos internacionales son obstáculos, los derechos sociales son costes y la cooperación es una debilidad. Sánchez, en cambio, defiende una Europa que actúe de manera coordinada frente a los grandes desafíos globales. Desde la izquierda, esta defensa del enfoque colectivo es fundamental para abordar problemas que ningún país puede resolver por sí solo, como el cambio climático, las crisis migratorias o la regulación del capital financiero. La televisión italiana destaca este liderazgo porque Italia comparte muchas de estas preocupaciones. La precariedad laboral, la desigualdad territorial y la presión de los mercados financieros han marcado la vida política italiana durante años. Ver a un presidente del gobierno español asumir un discurso europeo que pone en el centro la justicia social resulta especialmente significativo. Desde una perspectiva de izquierdas, este reconocimiento refleja una aspiración compartida por amplios sectores de la sociedad europea que no se sienten representados por la derecha ni por el tecnocratismo vacío. El papel de Sánchez en Europa también se entiende mejor si se analiza su capacidad para conectar el debate interno con el externo. No se trata de un líder que se transforma cuando cruza la frontera, sino de alguien que proyecta fuera una visión política coherente con su acción interna. Esta coherencia es clave para generar confianza entre socios europeos. Desde la izquierda, esta consistencia es una de las razones por las que su figura gana peso frente a otros dirigentes que carecen de un proyecto claro. La comparación con Trump vuelve a ser central porque pone en evidencia dos formas opuestas de entender el liderazgo. Trump gobierna desde la confrontación permanente, la simplificación extrema y el desprecio por el conocimiento experto. Sánchez, por el contrario, apuesta por el diálogo, la negociación y el respaldo técnico a las decisiones políticas. La televisión italiana valora esta diferencia porque Europa necesita liderazgos capaces de gestionar la complejidad, no de negarla. Desde una perspectiva de izquierdas, este contraste tiene también una dimensión cultural. El trumpismo se alimenta de la desconfianza hacia lo público y de la exaltación del individualismo. El liderazgo que se atribuye a Sánchez se apoya en la defensa de lo común, de los servicios públicos y de la intervención del Estado como garante de derechos. Que esta visión sea reconocida fuera de España indica que existe un espacio político europeo para una alternativa progresista frente al neoliberalismo y al autoritarismo. La idea de que Sánchez lidera Europa debe entenderse como un proceso en construcción. Europa no tiene un liderazgo unívoco ni jerárquico, pero sí necesita referentes capaces de marcar rumbo. La televisión italiana identifica en Sánchez a uno de esos referentes porque ha sabido posicionarse en debates clave cuando otros optaban por el silencio o la ambigüedad. Desde la izquierda, este posicionamiento activo es esencial para no dejar el campo libre a la derecha global. El reconocimiento internacional también tiene un efecto interno en España. Refuerza la legitimidad de un proyecto político que ha sido duramente atacado desde dentro por la derecha y por determinados sectores mediáticos. Que desde fuera se valore positivamente el papel de Sánchez desmonta la narrativa de aislamiento o irrelevancia que intentan imponer sus adversarios. Desde una perspectiva de izquierdas, este respaldo externo actúa como contrapeso frente a la deslegitimación sistemática. La televisión italiana no ignora las dificultades ni las contradicciones del gobierno español. No se trata de un elogio acrítico. Sin embargo, reconoce que en un contexto dominado por el ruido y la polarización, la capacidad de mantener una línea política clara y europeísta tiene un valor añadido. Desde la izquierda, esta capacidad de resistir sin renunciar a los principios es una de las claves del liderazgo progresista en tiempos de crisis.
El avance de la derecha extrema en Europa ha generado una sensación de fatalismo en algunos sectores progresistas. Se da por hecho que el autoritarismo es imparable y que solo cabe adaptarse. El reconocimiento de la televisión italiana a Sánchez rompe con ese fatalismo. Muestra que es posible disputar el liderazgo político desde posiciones democráticas y sociales. Desde una perspectiva de izquierdas, este mensaje es especialmente importante para movilizar a una ciudadanía que a menudo se siente desorientada. El liderazgo europeo que se atribuye a Sánchez también implica responsabilidades. No basta con ser reconocido, hay que estar a la altura de las expectativas. Europa necesita políticas valientes que enfrenten las desigualdades estructurales y que frenen el avance del discurso del odio. Desde la izquierda, el reto es convertir este reconocimiento en una palanca para impulsar reformas profundas a escala europea, evitando que quede en un gesto simbólico. La comparación constante con Trump sirve para delimitar claramente el campo de juego. Frente a la política del insulto, la amenaza y la mentira, se propone una política de diálogo, derechos y cooperación. La televisión italiana subraya este contraste porque resume de forma clara la elección a la que se enfrenta Europa. Desde una perspectiva de izquierdas, esta elección no es abstracta, afecta directamente a la vida de millones de personas. El reconocimiento mediático internacional también señala un cambio generacional en el liderazgo europeo. Frente a figuras ancladas en viejos consensos, Sánchez representa una generación política que ha aprendido a gobernar en crisis permanentes. Esta experiencia lo dota de una flexibilidad y una capacidad de adaptación que resultan valiosas en un mundo incierto. Desde la izquierda, esta adaptación no debe confundirse con renuncia, sino con realismo político. La televisión italiana percibe en Sánchez a un líder capaz de hablarle tanto a Europa como a su propia ciudadanía. Esta doble capacidad es fundamental para evitar la desconexión entre política nacional y europea. Durante años, la Unión Europea ha sido vista como una entidad distante y tecnocrática. Un liderazgo que conecte ambos niveles puede contribuir a reducir esa brecha. Desde una perspectiva de izquierdas, este es uno de los grandes desafíos del proyecto europeo. El reconocimiento de la televisión italiana a Pedro Sánchez como un dirigente capaz de plantar cara a Donald Trump y ejercer liderazgo en Europa obliga también a analizar cómo este posicionamiento se enfrenta a las resistencias internas y externas que genera. Desde una perspectiva de izquierdas, ningún liderazgo progresista emerge sin conflicto, especialmente cuando desafía intereses consolidados y narrativas dominantes. El caso de Sánchez es ilustrativo porque muestra hasta qué punto liderar en Europa hoy implica asumir un desgaste constante. Dentro de España, la derecha ha reaccionado con hostilidad ante cualquier reconocimiento internacional del presidente del gobierno. Lejos de celebrarlo como un éxito colectivo, lo ha presentado como propaganda o exageración. Esta reacción no es casual. Un liderazgo europeo fuerte refuerza la legitimidad de un proyecto político que la derecha intenta deslegitimar por todos los medios. Desde la izquierda, esta resistencia interna debe entenderse como parte de una batalla más amplia por el relato y por la orientación futura del país. El contraste con Trump vuelve a ser aquí determinante. Mientras Trump construye su liderazgo desde la confrontación permanente y el desprecio por el adversario, Sánchez ha tenido que ejercer el suyo en un contexto de oposición feroz, judicialización de la política y campañas de desgaste continuas. La televisión italiana valora precisamente esta capacidad de resistir y mantener una línea política clara a pesar del ruido. Desde una perspectiva de izquierdas, esta resiliencia es una cualidad esencial del liderazgo democrático en tiempos de polarización extrema. El liderazgo europeo también se mide por la capacidad de influir en las grandes decisiones económicas. Sánchez ha defendido en Europa una respuesta a las crisis basada en la inversión pública y la protección social, rompiendo con la ortodoxia austeritaria que dominó la década pasada. Esta posición ha tenido eco en países como Italia, duramente golpeados por las políticas de recorte. Desde la izquierda, este giro en el discurso económico europeo es uno de los mayores logros políticos de los últimos años y explica en parte el reconocimiento italiano. Plantar cara a Trump no es solo una cuestión de estilo, sino de intereses materiales. Trump defiende un modelo económico que prioriza el beneficio inmediato de grandes corporaciones y desprecia los derechos laborales y ambientales. Sánchez, en cambio, ha apostado por un modelo que intenta equilibrar crecimiento y protección social. Desde una perspectiva de izquierdas, esta confrontación de modelos es el verdadero núcleo del conflicto, más allá de las declaraciones públicas.
La televisión italiana también interpreta el liderazgo de Sánchez como una respuesta a la crisis de representación que vive Europa. Muchos ciudadanos sienten que las instituciones europeas están alejadas de sus problemas cotidianos. Un liderazgo que pone el foco en el empleo, la energía y el coste de la vida conecta mejor con esas preocupaciones. Desde la izquierda, esta conexión entre política europea y vida cotidiana es fundamental para frenar el avance de la extrema derecha. El papel de Sánchez en el ámbito internacional también ha implicado tomar posiciones incómodas. Defender el multilateralismo y los derechos humanos no siempre es rentable en términos inmediatos. Sin embargo, la televisión italiana destaca que esta coherencia refuerza la credibilidad a largo plazo. Desde una perspectiva de izquierdas, esta apuesta por la coherencia frente al oportunismo es una de las diferencias clave con el trumpismo y con la derecha europea que lo imita. El liderazgo europeo no se ejerce en solitario. Sánchez ha sabido tejer alianzas con otros líderes progresistas y con sectores moderados dispuestos a frenar a la extrema derecha. Esta capacidad de construir mayorías amplias es especialmente valorada en Italia, donde la fragmentación política dificulta la estabilidad. Desde la izquierda, esta habilidad para sumar sin diluir el proyecto es una de las lecciones más importantes del caso español. La reacción de la derecha internacional al liderazgo de Sánchez también es reveladora. Sectores próximos al trumpismo lo presentan como una amenaza precisamente porque encarna una alternativa viable. No se trata de un radical aislado, sino de un dirigente que gobierna y obtiene resultados. Desde una perspectiva de izquierdas, esta hostilidad confirma que el reconocimiento italiano no es gratuito, sino que responde a un cambio real en las correlaciones de fuerza. El liderazgo europeo implica también una narrativa. Sánchez ha defendido una Europa que proteja a sus ciudadanos frente a las crisis globales, en lugar de abandonarlos a la lógica del mercado. Esta narrativa contrasta con el discurso de Trump, que responsabiliza a las víctimas y glorifica la competencia sin límites. La televisión italiana recoge esta diferencia porque conecta con una sensibilidad social muy presente en su propio país. Desde la izquierda, la batalla por la narrativa es tan importante como la batalla por las políticas concretas. El desgaste personal y político que implica este liderazgo no puede subestimarse. Plantar cara a Trump y a la derecha global tiene un coste en términos de ataques, campañas de desinformación y presión constante. Sánchez ha sido objeto de críticas desproporcionadas tanto dentro como fuera de España. Sin embargo, ha mantenido una línea política relativamente estable. Desde una perspectiva de izquierdas, esta capacidad de aguante es un componente esencial del liderazgo progresista en un contexto hostil. La televisión italiana también percibe en Sánchez una voluntad de reformar Europa desde dentro, no de romperla. Frente a los discursos euroescépticos de la derecha, propone una integración más justa y social. Este enfoque resulta atractivo en países que, como Italia, han sufrido las contradicciones del proyecto europeo pero no desean abandonarlo. Desde la izquierda, esta posición reformista es clave para disputar el sentido de Europa a la extrema derecha. El liderazgo europeo reconocido a Sánchez también plantea interrogantes sobre su continuidad. Ningún liderazgo es eterno, y los equilibrios políticos son frágiles. Desde una perspectiva de izquierdas, el reto es convertir este reconocimiento en un proceso colectivo que trascienda a una persona. Europa necesita más líderes y más fuerzas políticas dispuestas a confrontar el modelo trumpista desde una visión social y democrática. La atención mediática internacional no garantiza por sí sola cambios estructurales. Sin embargo, crea un marco favorable para impulsarlos. La televisión italiana, al destacar el papel de Sánchez, contribuye a legitimar una agenda europea más ambiciosa en términos sociales. Desde la izquierda, aprovechar este momento es crucial para avanzar en reformas que refuercen el Estado social y la cohesión europea. El contraste con Trump sigue funcionando como elemento clarificador. Trump representa el repliegue nacionalista y el desprecio por lo colectivo. Sánchez simboliza para muchos observadores internacionales la posibilidad de una Europa que se afirma sin renunciar a la cooperación. Esta diferencia explica por qué la televisión italiana lo presenta como referente. Desde una perspectiva de izquierdas, esta afirmación de Europa frente al autoritarismo es una de las tareas políticas más urgentes. El reconocimiento de la televisión italiana a Pedro Sánchez como un líder que planta cara a Donald Trump y asume un papel central en Europa también obliga a analizar las implicaciones a medio y largo plazo de este tipo de liderazgo en un contexto internacional cada vez más inestable.
Desde una perspectiva de izquierdas, no se trata solo de celebrar un elogio externo, sino de comprender qué significa ejercer liderazgo progresista en un escenario dominado por el auge del autoritarismo, la fragmentación geopolítica y la crisis de los consensos tradicionales. Europa se enfrenta a un dilema estratégico profundo. Puede optar por replegarse, aceptar el marco impuesto por las derechas nacionalistas y limitarse a gestionar la decadencia, o puede intentar redefinirse como un actor político con capacidad de iniciativa. La televisión italiana interpreta que Sánchez se sitúa claramente en esta segunda opción. No porque prometa soluciones milagrosas, sino porque asume que la pasividad es una forma de derrota. Desde la izquierda, esta asunción es clave para entender por qué su figura despierta interés más allá de las fronteras españolas. Plantar cara a Trump implica, en términos concretos, negarse a aceptar la lógica del chantaje permanente. Trump utiliza la amenaza, la descalificación y la ruptura como instrumentos de negociación. Frente a eso, Sánchez ha defendido la necesidad de reglas claras y de marcos multilaterales estables. Desde una perspectiva de izquierdas, esta defensa no es ingenua, sino profundamente pragmática. Sin reglas comunes, los países con menos poder relativo quedan a merced de los más fuertes. La televisión italiana subraya este punto porque Italia conoce bien las consecuencias de un orden internacional desregulado. La volatilidad de los mercados, la presión sobre la deuda y la vulnerabilidad frente a decisiones externas han marcado su historia reciente. Ver a un líder europeo defender con claridad la cooperación y la solidaridad resulta, por tanto, especialmente relevante. Desde la izquierda, este reconocimiento refleja una conciencia compartida sobre la necesidad de fortalecer el proyecto europeo frente a las amenazas externas. El liderazgo de Sánchez también se proyecta en el terreno de los valores. Frente al discurso trumpista que relativiza los derechos humanos y banaliza la desigualdad, Sánchez ha defendido una agenda que sitúa la dignidad humana en el centro. Esta defensa no siempre se traduce en unanimidad ni en aplausos, pero marca una diferencia clara. Desde una perspectiva de izquierdas, esta dimensión ética del liderazgo es inseparable de la política progresista. La atención de la televisión italiana también responde a una búsqueda de referentes. En un panorama europeo fragmentado, donde muchos líderes evitan definirse con claridad por miedo a perder apoyos, la firmeza relativa de Sánchez destaca. No se trata de radicalidad, sino de coherencia. Desde la izquierda, esta coherencia es una cualidad cada vez más escasa y, por ello, más valiosa. El liderazgo europeo implica también asumir contradicciones. Sánchez gobierna en un contexto de equilibrios complejos, con presiones internas y externas constantes. No todas sus decisiones satisfacen plenamente a los sectores más progresistas. Sin embargo, la televisión italiana parece valorar su capacidad para mantener un rumbo general claramente diferenciado del trumpismo y de la derecha autoritaria. Desde una perspectiva de izquierdas, este matiz es importante: el liderazgo no se mide por la perfección, sino por la dirección. El reconocimiento internacional también tiene un efecto pedagógico dentro de Europa. Muestra que es posible resistir la presión de la derecha global sin caer en el aislamiento ni en la sumisión. Sánchez no se presenta como un líder antisistema, sino como un defensor de un sistema reformado y más justo. Desde la izquierda, esta posición intermedia puede resultar estratégica para ampliar apoyos y evitar la polarización estéril. La televisión italiana destaca además el papel de Sánchez en la articulación de una respuesta europea a las crisis económicas. Frente al discurso de austeridad que dominó el pasado, se ha defendido la inversión pública y la protección social como herramientas legítimas. Este cambio de paradigma no es menor. Desde una perspectiva de izquierdas, representa una victoria ideológica frente al neoliberalismo que Trump encarna a nivel global. El liderazgo frente a Trump también se juega en el terreno simbólico. Trump utiliza símbolos de poder nacionalista y de confrontación. Sánchez responde con símbolos de cooperación y solidaridad. Esta batalla simbólica tiene efectos reales sobre la percepción ciudadana. La televisión italiana recoge esta dimensión porque entiende que la política no es solo gestión, sino también construcción de sentido. Desde la izquierda, recuperar el sentido colectivo frente al individualismo extremo es una tarea urgente. La proyección europea de Sánchez también plantea preguntas sobre la sostenibilidad de este liderazgo. Ningún dirigente puede sostener indefinidamente un papel central sin el respaldo de una base social amplia.
Desde una perspectiva de izquierdas, el reto es convertir el reconocimiento internacional en apoyo interno a políticas que refuercen la justicia social y la cohesión. De lo contrario, el liderazgo corre el riesgo de quedarse en el plano simbólico. El contraste con Trump sigue siendo un elemento central porque permite delimitar claramente los riesgos que se quieren evitar. Trump representa la política del conflicto permanente, la mentira como método y la erosión de las instituciones. Sánchez, con todas sus limitaciones, representa una apuesta por la estabilidad democrática y la reforma gradual. Desde la izquierda, esta comparación no busca idealizar, sino clarificar opciones. La televisión italiana no ignora que el liderazgo europeo es frágil y irreversible. Sin embargo, reconoce que en un momento de vacío, cualquier figura capaz de ofrecer una narrativa alternativa adquiere relevancia. Desde una perspectiva de izquierdas, este reconocimiento es una oportunidad para reforzar alianzas progresistas a nivel europeo y para construir una respuesta coordinada frente al avance de la derecha global. El liderazgo frente a Trump también implica una dimensión cultural. Trump apela al miedo y al resentimiento. Sánchez intenta apelar a la razón y a la solidaridad. Esta diferencia de registro no siempre genera el mismo impacto mediático, pero puede ser más sostenible a largo plazo. Desde la izquierda, apostar por una política que no dependa del miedo es fundamental para fortalecer la democracia. La atención mediática internacional puede ser efímera si no se traduce en cambios estructurales. La televisión italiana reconoce el papel de Sánchez hoy, pero el futuro dependerá de la capacidad de Europa para consolidar un proyecto común. Desde una perspectiva de izquierdas, el desafío es aprovechar este momento para avanzar hacia una Europa más justa, democrática y autónoma. El reconocimiento a Sánchez también invita a reflexionar sobre el papel de España en el mundo. Durante mucho tiempo el país ha oscilado entre la invisibilidad y la dependencia. Este nuevo protagonismo sugiere una madurez política que no debe darse por sentada. El reconocimiento de la televisión italiana a Pedro Sánchez como un dirigente que planta cara a Donald Trump y asume un liderazgo europeo no debe entenderse como un halago aislado ni como una anécdota mediática más, sino como la expresión de un momento político concreto en el que Europa se ve obligada a definirse. Desde una perspectiva de izquierdas, este reconocimiento pone de manifiesto una cuestión central: el liderazgo ya no consiste solo en gestionar lo existente, sino en ofrecer una dirección clara frente a la ofensiva autoritaria y neoliberal que amenaza con vaciar de contenido el proyecto europeo. El contraste con Trump actúa como eje vertebrador de este análisis, porque Trump simboliza una ruptura consciente con la política entendida como espacio de reglas, cooperación y responsabilidad. Su modelo se basa en la confrontación permanente, en la mentira como herramienta y en la exaltación del interés particular frente al bien común. Que desde la televisión italiana se valore positivamente a un líder europeo que se enfrenta a ese modelo indica que existe una demanda social y política de alternativas creíbles, incluso en contextos dominados por el escepticismo y la desafección. Desde la izquierda, este reconocimiento también debe leerse como una advertencia. Liderar Europa frente a Trump y frente a la derecha global no es una tarea cómoda ni exenta de riesgos. Implica enfrentarse a intereses económicos poderosos, a campañas de desinformación y a una oposición interna dispuesta a desgastar cualquier proyecto que cuestione el statu quo. El caso de Sánchez demuestra que ese desgaste es real, pero también que no asumirlo tiene un coste aún mayor: la renuncia a disputar el rumbo político del continente. El significado último de este reconocimiento reside en la posibilidad de recuperar la política como herramienta de transformación y no solo de administración. Durante demasiado tiempo Europa ha funcionado bajo la lógica de la inevitabilidad, aceptando como naturales decisiones que respondían a intereses muy concretos. El liderazgo que se atribuye a Sánchez rompe parcialmente con esa lógica al plantear que existen alternativas dentro del marco europeo. Desde una perspectiva de izquierdas, esta ruptura es fundamental para reactivar la participación ciudadana y la confianza en las instituciones. La televisión italiana no presenta a Sánchez como un salvador ni como un líder carismático al estilo tradicional. Lo presenta como un dirigente que en un contexto adverso, ha optado por no plegarse al discurso dominante de la derecha global. Esta forma de liderazgo, más discreta pero persistente, conecta con una idea de política basada en la constancia y en la coherencia. Desde la izquierda, reivindicar este tipo de liderazgo es clave para contrarrestar el atractivo superficial del autoritarismo. El reconocimiento internacional también obliga a reflexionar sobre el papel de los países del sur de Europa.
Durante años, se asumió que el liderazgo europeo debía emanar exclusivamente del eje franco-alemán. Sin embargo, las crisis recientes han mostrado las limitaciones de ese esquema. Que desde Italia se reconozca a un líder español como referente sugiere una reconfiguración del mapa político europeo. Desde una perspectiva de izquierdas, este desplazamiento abre la puerta a una Europa más plural y menos jerárquica. Plantar cara a Trump no significa buscar el conflicto, sino establecer límites claros. Sánchez ha defendido que Europa no puede subordinarse a agendas que debilitan la democracia y los derechos sociales. Esta defensa, aunque a veces discreta, contrasta con la complacencia de otros líderes europeos que han preferido el silencio o la ambigüedad. La televisión italiana destaca esta diferencia porque la ambigüedad, en tiempos de avance autoritario, suele interpretarse como debilidad. El liderazgo europeo también se mide por la capacidad de ofrecer esperanza. Frente al discurso del miedo que caracteriza al trumpismo, la propuesta que se atribuye a Sánchez se basa en la idea de que es posible proteger a la ciudadanía sin renunciar a la democracia ni a la cooperación. Desde la izquierda, esta narrativa de esperanza es esencial para frenar el avance de la extrema derecha, que se alimenta del desencanto y de la sensación de abandono. Este reconocimiento no debe idealizarse ni absolutizarse. Sánchez gobierna en un contexto complejo y sus decisiones están condicionadas por equilibrios internos y externos. Sin embargo, la valoración positiva desde Italia indica que incluso con esas limitaciones, es posible marcar una diferencia. Desde una perspectiva de izquierdas, esta constatación es importante porque desmonta la idea de que la política progresista está condenada a la irrelevancia en el escenario internacional. La batalla ideológica que se libra en Europa no se resolverá con un solo liderazgo ni con un solo país. El reconocimiento a Sánchez es un síntoma de una lucha más amplia entre dos visiones de mundo. Una, representada por Trump y sus aliados, apuesta por la fragmentación, el autoritarismo y la desigualdad. La otra, aún en construcción, defiende la democracia, la justicia social y la cooperación. Desde la izquierda, fortalecer esta segunda visión requiere alianzas, constancia y claridad política. La televisión italiana, al destacar el papel de Sánchez, contribuye a legitimar esta alternativa. No se trata solo de opinión, sino de un gesto que influye en el debate público europeo. Los medios juegan un papel fundamental en la construcción de referentes y en la visibilización de proyectos políticos. Desde una perspectiva de izquierdas, este reconocimiento mediático puede servir para abrir espacios de debate y para cuestionar la hegemonía cultural de la derecha global. El futuro de Europa dependerá en gran medida de su capacidad para resistir la tentación autoritaria sin caer en la inacción. El liderazgo frente a Trump es solo una parte de ese desafío. También es necesario abordar las desigualdades internas, reforzar el Estado social y democratizar las instituciones europeas. Desde la izquierda, el reconocimiento a Sánchez debe entenderse como una oportunidad para impulsar estas transformaciones, no como un punto de llegada. Cerrar este guión implica reconocer que el elogio de la televisión italiana no es un fin en sí mismo, sino un indicio de que algo se está moviendo en el tablero europeo. La pregunta clave es si este movimiento se consolidará o quedará diluido por la presión de las derechas y por la falta de ambición política. Desde una perspectiva de izquierdas, la respuesta dependerá de la capacidad colectiva para sostener un proyecto europeo basado en la solidaridad y la democracia. En un mundo marcado por la incertidumbre, el liderazgo que se enfrenta a Trump sin adoptar sus métodos representa una apuesta arriesgada pero necesaria. La televisión italiana ha puesto el foco en esa apuesta. Corresponde ahora a la política europea, y especialmente a la izquierda, convertir ese reconocimiento en un impulso real para construir una Europa más justa, más fuerte y más democrática.